Damos gracias al Señor, una nueva clase. Hoy la clase es la número 4 y vamos a hablar sobre la Trinidad. La Trinidad no es una palabra que aparece en la Biblia. Y sé que hay muchos ataques contra esta doctrina. Primero vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, eres fiel. Te damos gracias, Padre, porque tú eres santo. Bendícenos en el nombre de Jesucristo, Señor, y llénanos con tu gracia, con tu amor y con tu poder. Permite que esta clase sea de edificación para tu iglesia y que tu iglesia pueda ser edificada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La clase que nos corresponde hoy, que es la número 4, tiene que ver con la Trinidad. Yo le estaba diciendo que la Trinidad ha servido para que muchas iglesias unitarias lo ataquen. Y uno de los argumentos que utilizan es que la doctrina de la Trinidad pertenece a la Iglesia Católica. Por supuesto que una afirmación de esta clase, lo único que nos da a entender es el desconocimiento que estas personas tienen sobre la historia de la Iglesia. El canon de la Biblia, es decir, la Biblia termina con el libro de Apocalipsis en el primer siglo. Pero después que termina este libro de Apocalipsis, pues la iglesia de Jesucristo sigue. Entonces hay una historia llamada la historia de la iglesia que no está en la Biblia, que es la historia de aquellos hombres que siguen defendiendo la fe cristiana. En la época, ya en el siglo II, el siglo III, hasta el siglo IV, pues existieron grandes comunidades o grandes iglesias o comunidades cristianas, como queramos llamarle, en diferentes puntos donde la fe surgió. La fe cristiana surgió en Jerusalén, pero en Antioquía de Siria, donde allí Dios, a través de su Espíritu Santo, llamó a Pablo y a Bernabé, se formó la primera comunidad y fue donde por primera vez los seguidores de Jesús se le llamó cristiano. Es decir, que esto fue una comunidad muy grande en Antioquía de Siria, una comunidad enorme. Se dice que Lucas, el que escribe el Evangelio de Lucas y el que escribe el libro de los Hechos, era originario de este lugar. También estaba la iglesia de Mesopotamia. Abarcaba todo lo que era Turquía, la Galacia. Entonces, toda esta región tenía una comunidad cristiana grande. Y también estaba Roma. La carta de los romanos, cuando Pablo lo escribe, Pablo no la escribe para una iglesia. Curiosamente, la escribe para varias iglesias que había en Roma. Entonces también en Roma había una comunidad grande. Y también estaba Alejandría, que queda en Egipto, que había una comunidad grande. De la misma manera, en Cesarea habían obispos, como el obispo Pánfilo, que es uno de los que recoge la historia de la iglesia, o como el señor Eusebio, que también es un obispo, el cual él también recoge la historia de la iglesia y es uno de los primeros historiadores de la iglesia, es decir, el surgimiento de la iglesia. Bueno, estos grandes asentamientos de cristianos, o estas grandes iglesias o grandes comunidades, Antioquía de Siria, la iglesia de Mesopotamia, la iglesia de Roma y la iglesia de Alejandría, conformaban lo que era el mundo cristiano de la época. Pero había un poco de contradicción, no se ponían de acuerdo, surgieron diferentes movimientos, diferentes herejías, diferentes hombres de Dios que empezaron a tergiversar la realidad de lo que era nuestro Dios. A pesar de que la Biblia da evidencia de la Trinidad, es decir, de un Dios trino, no se había formado un credo o una doctrina que pudiera explicarse la naturaleza de este Dios trino. Esa es la razón por la cual en el concilio de Nicea, la palabra concilio es conciliar ideas, el concilio de Nicea reúne a estos 4 grandes grupos de iglesia en el año 325 después de Cristo para llegar a una conclusión y para definir cómo ellos iban a ver, primero que todo, la naturaleza de Jesús. Y segundo, este Dios trino.
Este concilio determinó que Jesús, a través de las Escrituras, a través de las evidencias de la Biblia, que lo vamos a ver después, es 100% hombre y 100% Dios. Esto también determinó que nuestro Dios es un Dios trino. Es falso que nosotros, los evangélicos, hemos heredado de la Iglesia Católica la doctrina de la Trinidad. Y no es menos cierto que la Iglesia Católica sigue o enseña la doctrina de la Trinidad, aunque hay muchas diferencias en su forma de pensar. Ahora, dicho esto, queremos decir que la doctrina de la Trinidad es bíblica, es auténtica, y que aunque la Iglesia Católica también lo tiene como un dogma, al igual que nosotros, no es algo que la Iglesia evangélica haya copiado o haya recibido de la Iglesia Católica. Sencillamente lo recibimos de las evidencias en las Escrituras. La clase de hoy tiene como objetivo enseñarnos y explicar qué es la doctrina de la Trinidad, por qué creemos en esta doctrina y por qué es una doctrina dogmática para la Iglesia evangélica. Por supuesto, sabemos que dentro de la Iglesia evangélica existen fracciones o movimientos como los unitarios y otros movimientos que no aceptan esta doctrina. Si usted pertenece a esta denominación o usted está en desacuerdo con lo que estamos diciendo, como siempre digo, sencillamente no nos vea. Si usted quiere escudriñar con nosotros las Escrituras para tener conocimiento de la verdad, entonces puede quedarse. El objetivo de estas clases, que son 12, y el objetivo del canal, este canal de YouTube, es poder enseñarle a la iglesia aquello que por alguna razón usted no recibe en su iglesia local. Queremos enseñarle doctrina, pero doctrina de una manera sencilla, de una manera que usted lo pueda entender y usted pueda saber en quién usted está creyendo, en quién ha creído, por qué usted pertenece a una comunidad de cristianos y hacia dónde lo lleva esta comunidad. Quisiéramos tener una comunidad dentro de YouTube, por eso siempre le pido que se suscriba. Si usted no sabe o es una persona mayor, pídele a un hijo suyo, porque queremos llegar a tener una comunidad dentro de este canal para poder difundir y proclamar la verdad de Jesucristo. Dicho esto, vamos a empezar ya con la clase como tal. La clase va a tener como tema la Trinidad, pero en sus diferentes asuntos vamos a tratar el concepto de Trinidad, la Trinidad en la Biblia, la Trinidad como un dogma para la iglesia evangélica, la palabra Trinidad y sus orígenes, y vamos a hablar algo sobre el concilio de Nicea, que ya habíamos hablado, y el concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo. Ahora, vamos a ver el concepto de Trinidad. Creemos que existe un solo Dios. No creemos en dos, ni en tres, ni en cuatro. Un solo Dios. Que subsiste eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las personas divinas no se reparten la unidad de la divinidad, sino que cada una de ellas es eternamente Dios. El Padre es lo mismo que el Hijo, y el Hijo es lo mismo que el Padre, y el Padre y el Hijo es lo mismo que el Espíritu Santo. Un solo Dios. La Biblia nos muestra un Dios trino, pero no la palabra Trinidad. Hay diferentes versículos que vamos a estar abordando, donde usted va a ver que hay expresiones y manifestaciones de un Dios que se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno. Dice que en la Biblia se encuentran alusiones tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo, que se han presentado como menciones implícitas de la naturaleza de Dios. También tenemos que entender algo: la naturaleza de Dios no se asemeja
a la naturaleza terrenal. Él es un Dios expresivo, amoroso, cariñoso. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero la dimensión de Dios es diferente. En la Biblia, el objetivo de Dios no es que nosotros conozcamos todas sus dimensiones, sino que podamos conocerlo a medida de nuestro entendimiento para nuestro enriquecimiento como ser humano y como persona y como individuo. Hay misterios de Dios que no vamos a conocer aquí en la tierra. Hay misterios de Dios que no lo va a revelar la palabra. Hay otros que sí. Mateo 28, 18, 19 dice así: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo habla que Él tiene la autoridad. Y sobre esa autoridad que Él tiene, Él manda a que el bautizo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo está diciendo como una recomendación. No está hablando de una reflexión. Está hablando como el que tiene autoridad. Dice autoridad no solamente en la tierra, también en el cielo. En Juan 5, 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Este texto clarifica mucho este Dios trino, porque dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo es Jesús, porque el Verbo es acción. Y dice que estos tres son uno. Y es interesante, porque dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. No dice uno, no dice el Padre, no dice el Hijo, dice tres. Y dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Esto es un verbo, un pasaje claro. Segunda de Corintios 13, 14 nos dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Aquí Pablo hace un saludo final. Y en este saludo final, en esta recomendación de amor y de bendición, él menciona al Padre, menciona al Hijo y al Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:2 dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia, paz sea multiplicada. Aquí también vamos a ver al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras, es decir, las garantías del Espíritu Santo en nuestros corazones. Aquí vamos a ver una vez más que quien nos confirma es Cristo. El que nos ungió es Dios, y el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí vamos a ver la unión entre Jesús, el Padre y el Hijo. Y los tres son uno. Hechos 7:55 dice: pero llegó el Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Estamos hablando de Esteban, y lo voy a repetir. Pero lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la Trinidad es un dogma. Es el dogma de la iglesia. ¿Qué quiere decir la palabra dogma?
La Trinidad es un dogma central sobre la naturaleza de Dios en la teología cristiana. La teología cristiana tiene como dogma la Trinidad. Un dogma es una doctrina que se considera una verdad absoluta, la cual no se mueve, no se cuestiona, no se quita y siempre va a permanecer. Por eso es un dogma. Un dogma es una doctrina que se tiene por verdad y que no se puede ponerse en duda. Es parte de la base fundamental de una doctrina. Y en este caso es parte de la base fundamental de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es la doctrina de la iglesia. Ella no se mueve, no se cuestiona, porque es verdad. Algunas confesiones minoritarias cristianas, como la Iglesia Unitaria, los Testigos de Jehová, los Pentecostales Unitarios, así como la Iglesia Binitaria, rechazan este dogma. Los mormones afirman creer en la Trinidad, pero es falso, porque tienen una interpretación específica, indicando que Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son seres completamente separados que trabajan juntos en completa unidad bajo el mismo propósito. Eso es falso. Ellos son tres en uno. La palabra Trinidad, vamos a ver sus orígenes. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, como habíamos dicho. Después que murieron los apóstoles, la iglesia de Jesucristo siguió creciendo y surgieron muchos hombres de Dios que continuaron la obra de predicar y enseñar el evangelio de Jesucristo. Pero había dificultades en poder explicar y entender la naturaleza de Dios, partiendo de que Cristo es Dios, y surgieron algunos errores. Existieron varios movimientos que trataron de explicar la naturaleza de Jesús y la naturaleza de Dios. Pero todas estas explicaciones no estaban basadas profundamente en las Escrituras y fueron llamadas herejías, desviación de la verdad. El desitismo. El desitismo es una doctrina. Dice, Jesús era completamente Dios y solo aparentaba ser humano. Es falso. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Esto es una definición de la iglesia en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. El arrianismo, esto es otra doctrina, afirma que Jesús fue creado por Dios Padre y está subordinado a Dios. No aceptaron la Trinidad. Ellos afirman que Jesucristo fue creado. Jesucristo es eterno. Desde los principios no fue creado. Dios no fue creado. Dios siempre ha existido en todos los tiempos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y siempre han existido. Triteísmo, esto es otra doctrina. Cree en tres dioses separados de la misma familia. Esto es falso. Es un Dios con una sola naturaleza donde se manifiestan tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son uno. Modalismo. Esta otra doctrina afirma un solo Dios que desempeña tres papeles diferentes en diferentes momentos. Esto es falso. Había una gran necesidad de definir a Dios de una manera en la que todos los seguidores de Cristo estuvieran de acuerdo, considerándola una doctrina oficial basada en la palabra de Dios y en lo que dice las Escrituras. Porque si Jesús no es Dios, todos los cristianos somos herejes por adorar a un ser creado. La gran interrogante que tenía la iglesia al principio era: si Jesús no es Dios, si Jesús fue creado, entonces
somos herejes, porque estamos adorando a un ser creado. Pero las Escrituras dicen que Jesús es Dios y nosotros adoramos un solo Dios, pero un Dios trino. Y ahora sí estamos bien. En el año 215 después de Cristo, Tertuliano, un padre de la iglesia, un hermano, el cual se destacó por su teología y sus reflexiones sobre la palabra, este señor llamado Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad. Es decir, que el término Trinidad surge en el 215 después de Cristo por un teólogo, padre de la iglesia llamado Tertuliano. La iglesia en el siglo IV, compuesta por la iglesia de Antioquía de Siria, la iglesia de Alejandría, la iglesia de Roma y la iglesia de Mesopotamia, estas grandes comunidades cristianas no se ponían de acuerdo sobre la naturaleza divina de Cristo y convocaron a un concilio en Nicea en el 325 después de Cristo para analizar, escudriñar la palabra, buscar las evidencias y llegar a una conclusión sobre la naturaleza de Dios y sobre la naturaleza de Jesús. Este fue el primer concilio que la iglesia tuvo. Toda la atención se concentró en la relación entre el Padre y el Hijo, en la cual fue redactada el credo de Nicea. El credo de Nicea todavía muchas iglesias, creo que la episcopal, lo lleva. Y la palabra credo, habíamos dicho en clases anteriores, creo que fue en la clase número 2, tiene que ver con lo que cree la iglesia. Ya habíamos dicho que vas a muchas iglesias y tú le preguntas a un miembro de su iglesia y no saben ni en qué creen. Creen, por ejemplo, en la Trinidad, no saben. Ustedes son pentecostales, no saben. Creen en el resto de la iglesia, no saben. Solamente aquellos hermanos que vienen de iglesias como las Asambleas de Dios o la iglesia metodista o la iglesia bautista conocen la esencia de en que ellos creen. A pesar de que la bautista tiene corrientes contradictorias con las asambleas, porque una cree en la teología de la reforma y la otra no, que son otros campos que estudiaremos más adelante. Pero la esencia es que cada iglesia que está formada, lo primero que tiene es un credo. ¿En qué creo? Hoy en día, aquí en Odessa, en la ciudad que yo estoy, muchas iglesias hispanas son formadas sin credo. Ellos traen un credo, por ejemplo, te puedes encontrar una iglesia que hay hermanos que tienen un credo de las Asambleas de Dios. Pero te puedes encontrar otro grupo de hermanos que están en la misma iglesia y tienen un credo, es decir, creen en la doctrina de la iglesia bautista. Y son dos doctrinas que tienen puntos de vista diferentes, específicamente en el rapto de la iglesia. Hay un movimiento que dentro del movimiento evangélico creen en el rapto de la iglesia, que va a ser el fin de la iglesia en la tierra, pero por ejemplo los bautistas creen que va a ser aquí en la segunda venida y que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Entonces te puedes encontrar iglesias que no tienen credo, los pastores no definen en qué creen, primero porque hay muchos pastores que lo que quieren es que la iglesia se le llene, no están buscando edificar una iglesia en doctrina y en verdad, y entonces tienen grupos o grupúsculos dentro de la iglesia que quieren de diferentes maneras. Esto realmente hace mucho daño, porque usted no tiene una iglesia para llenarla, usted no tiene una iglesia por decir que tiene una iglesia. Usted como pastor o como líder, usted tiene una iglesia para formarla en doctrina, en pensamiento, en criterio, en la verdad bíblica, para que ellos puedan ser edificados, para que ellos puedan crecer y quizás algunos de ellos en un futuro puedan ser pastores y hacer una iglesia en un lugar remoto, lejano, donde usted no pueda alcanzarla. Porque otra de las cosas que vas a encontrar en esta ciudad es que hay mucha competencia dentro de las iglesias por los pastores. Y eso es falso. Un pastor debe ser formado dentro de una iglesia para llevar y proclamar la palabra de Dios a donde sea necesario. Hay mucho campo, la mies es mucha y hay mucha gente necesitada de fe. Ahora, un credo, el credo de Nicea dice: creemos en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, un unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, todo lo que hay en él, en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció, resucitó al tercer día y subió a los cielos y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo. Cuando Cristo venga aquí en el juicio del gran trono blanco, va a juzgar, pero no a la iglesia. Va a juzgar a aquellas personas que no conocen a Jesús. Porque el cristiano no va a ser juzgado para condenación. Aquí va a haber un juicio, que va a ser el juicio de premiaciones, donde el cristiano va a ser premiado por sus obras, antes que descienda en la segunda venida con Jesús. Este concilio de Nicea, como yo le decía, muchas iglesias lo aceptaron. Y hoy en día hay muchas iglesias que lo tienen. Ahora, en Constantinopla, en el 381 después de Cristo, se hizo un segundo concilio. Se indicó que el Espíritu Santo es adorado y glorificado junto con el Padre, el Hijo, sugiriendo que era también consustancial, quiere decir de la misma sustancia del Padre y del Hijo. Vamos a leer el credo de Constantinopla. Déjenme rectificar aquí. El credo Niceno-Constantinopla. Esto es un credo que contiene el credo de Constantinopla, de Nicea y el de Constantinopla. Lo unieron o lo enriquecieron, como usted lo quiera ver. Dice este credo: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible y lo invisible. En un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. Consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó al cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María y se hizo hombre. María la Virgen, porque fue un nacimiento de una mujer virginal, no tuvo relación con hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la diestra, a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Y el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Este es el credo ampliado de Nicea, enriquecido con el
con el concilio de Constantinopla, donde agregaron esta parte del Espíritu Santo. En un resumen, nuestro Dios es un Dios trino, ya que cada una de las tres personas es esa realidad, es decir, sustancia, esencia o naturaleza divina. Los tres. Esta realidad no se originó. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre existieron. Por lo tanto, hay una distinción de personas, pero una unidad de naturaleza. Aunque por lo tanto el Padre es una persona, el Hijo otra persona, el Espíritu Santo otra persona, no son realidades diferentes, sino que lo que es el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo, todos igual, de la misma sustancia. Los tres son uno, coexisten unidos inseparablemente. Quiere decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo son de la misma sustancia, están unidos, son inseparables. Cuando hay la manifestación del Espíritu Santo, está presente el Padre y está presente el Hijo. Cuando el Padre estaba creando, estaba presente el Hijo y estaba presente el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba redimiendo a la humanidad, estaba presente el Padre y estaba presente el Espíritu Santo. Dios es un Dios trino, de la misma sustancia, tres manifestaciones que no se separan. Nuestra vida cambia gracias a la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo nos consuela. Cada cristiano que no tiene a Jesucristo, que tiene a Jesucristo, es un cristiano que es edificado constantemente por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta persona que no conoce a Jesús, si tú nos estás mirando y no conoces a Jesucristo, yo te invito a que permitas que Jesucristo venga a tu vida. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados, hincarte delante del Señor y decirle: Padre, perdóname. Yo necesito de ti. Yo quiero ser diferente. Si tú te arrepientes de tus pecados y te arrepientes de lo que hasta hoy has hecho mal y te presentas delante de Dios limpio, con un corazón sincero y puro, y tú le pides que Él venga a tu vida, que Él limpie tu corazón y que te cambie, en ese mismo momento que tú haces esa oración, el Espíritu Santo viene a tu vida, viene a vivir en ti, y viene Dios y viene Jesús. Ellos van a estar en tu corazón, ellos te van a ayudar, te van a edificar, ellos te van a llevar por senderos. Muchas veces es necesario, como el alfarero, que pases por dolor, pero ellos te van a guiar y te van a ayudar. Tu vida cambiará. La palabra dice en Lucas 7, en el capítulo 5, 7, y en el versículo 10, que en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Si tú estás mirando ahora este video y quieres arrepentirte, quieres conocer a Jesucristo, por alguna razón este video llegó a tu vida, yo te pido que cierres los ojos y repitas conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento. Yo confieso que tú eres mi Señor y Salvador. Yo confieso, Padre, que estoy arrepentido de mis pecados. Ven a mi vida, cámbiame, ilumíname. Dios te va a hacer salvo hoy. Y yo voy a orar por ti. Padre, bendice a esta persona, la cual yo no conozco, pero tú sí. Permite que estos videos, Señor, puedan llegar a aquellas personas que tienen la necesidad de conocerte. Yo no sé quiénes son, solamente yo subo estos videos para la red, pero tú sabes cuánta necesidad hay en el pueblo de Dios y cuánta necesidad hay en los hermanos y cuánta necesidad hay en las personas que no te conocen. Permite que estos videos sean de edificación para aquellas personas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los alcances, Señor, que ellos puedan recibir tu gracia, tu amor y la comunión de tu Espíritu Santo. Que tú puedas morar en ellos, Señor, y transformarlo y cambiar sus vidas. Cámbialo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, si está viendo este video y usted se quiere suscribir, la intención de la suscripción es poder hacer una comunidad de hermanos cristianos
a través de YouTube y poder informarle la verdad que está en la palabra, poder ayudarlo a que usted pueda caminar con Cristo, a que usted pueda caminar informado de las cosas que Dios tiene para su vida. La palabra de Dios dice que mi pueblo pecó cuando le faltó conocimiento. Estamos tratando de impartir conocimiento para que usted tenga temor de Dios, para que usted conozca que hay un Dios verdadero, un Dios que salva, un Dios que va a estar contigo en las buenas y en las malas, un Dios que te va a suplir, un Dios que te va a proteger. Esa es la razón por la cual tratamos de hacer una comunidad. Si te suscribes y muchas más personas se suscriben, pues usted va a estar ayudando a que el Evangelio sea difundido. Estas clases van a llegar a más personas y muchas más personas van a ser informadas y enriquecidas con la palabra de Dios. Gracias te doy por esta observación. Yo quiero agradecer. Hay personas que están orando por este ministerio y yo quiero agradecer porque son personas muy buenas. Y estoy hablando de nuestra hermana Noemí, la cual ha hecho una buena amistad con mi esposa y sé que ora por este ministerio, por nuestra hermana Sandra, que también ora por nuestro ministerio y tiene un ministerio precioso, por nuestra hermana María Car, que ella y su familia sé que también están orando por nosotros, por nuestro hermano Arsenio, el cual está llevando la palabra del Señor, y muchos hermanos que sé que están orando. Quizás ahora no me acuerdo de su nombre o sencillamente no me viene a la mente, pero agradezco a todas aquellas personas que están orando por este ministerio para que la palabra de Dios fuera a ser difundida primero aquí en Odessa. Queremos que haya un derramamiento del Espíritu Santo aquí en Odessa. Estamos reclamando la ciudad de Odessa para Jesucristo. Pensamos que es importante que se levanten hombres y mujeres aquí en Odessa para predicar la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios se derrame. Aquí es el lugar que Dios nos ha traído. Este es un lugar hermoso, un lugar lindo, donde nosotros lo vemos con los ojos de Dios. Por eso le agradezco y le doy gracias a Dios, porque ustedes son vitales. En el nombre de Jesús.